Esta es la plataforma audiovisual de Concilio, Betpolitik. En esta oportunidad tenemos el honor de entrevistar a Gaela Cari, candidata al Congreso por el partido Juntos por el Perú como el número 8. ¿Qué tal? Qué gusto. Mi nombre es Gaela, soy joven, soy trans, soy indígena y además de eso soy migrante, ¿no? Soy hija de padres campesinos, nací y crecí en medio de la arena, de la estera, en medio de la precariedad. He vivido en carne propia las situaciones de discriminación y han sido justamente estas consecuencias de vivir la violencia en carne propia las que me llevan hoy a hacer política y a formar parte de la lista de Juntos por el Perú con el número 8, una lista llena de dirigentes sociales que toda su vida han luchado por mejor educación, por mejor salud, por mejor trabajo. Una lista que está dispuesta a poner el Congreso a favor de la ciudadanía en general. Muy bien, Gaela. Esta pregunta es básica para todo candidato. ¿Por qué quieres postular al Congreso actualmente? En la vista de que es un periodo corto, 2020-2021, casi un año con 4 meses. ¿Por qué quisieras postular? Primero hay que aclarar que este periodo es corto y es sui generis, pero no por eso es mucho menos importante, ¿no? En realidad es un periodo bastante trascendental en el que se va a decidir cosas que son importantes para el país, ¿no? Más allá de lo legislativo está la elección del próximo Tribunal Constitucional que va a definir temas de corrupción, temas económicos, deudas de grandes empresas. Por eso el Congreso que se fue presionó tanto para poder elegir el nuevo Tribunal Constitucional porque lo verían a su antojo, ¿no? Entonces, creo que una de las principales motivaciones por las que hago política y por las que hoy postulo para ser parte de ese Congreso es porque estoy harta de la clase política tradicional, porque estoy cansada de que los políticos de siempre hayan estado al servicio de las grandes empresas, de las grandes concesiones mineras, de espaldas a la población, a las mujeres, a las personas LGTBI, a los pueblos indígenas, a los jóvenes, a la niñez. O sea, no es posible que ese Congreso que se cerró lleno de corruptos, lleno de gente que solamente servía para poder continuar con impunidad, quiera regresar otra vez al Congreso, ¿no? Entonces, en medio de todo este contexto tenemos dos opciones, ¿no? O ponernos de costadito, bien cómodos, y dejar que el resto decida cómo termina la composición del próximo Congreso, o podemos ingresar a disputar, o podemos ingresar a pelear para que el Congreso esté al servicio de la ciudadanía. Y eso es lo que estoy haciendo yo, ¿no? Poder luchar para poner el servicio a poner el Congreso al servicio de la población, de las mujeres, las personas LGTBI, de la niñez, de las familias, ¿no? Por eso que creemos que es importante que en el próximo Congreso haya una diversidad de voces y que todos y que todas estemos representados en ese Congreso que también es nuestro. En relación a lo que tú has dicho, ¿cuáles serían tus principales propuestas de ser electa candidata? Yo quiero hacer un paréntesis en medio de todo esto porque no se trata solo de mis propuestas, ¿no? Sino como Juntos por el Perú, como la lista, hemos presentado una serie de propuestas que vienen a conformar nuestra agenda legislativa de llegar al próximo Congreso. Y no importa si llega Gaela con el número 8, si llega Gres con el número 2, o si llega cualquiera de nuestras compañeras en regiones, como por ejemplo Rosario Roja con el número 1 en Cusco, Diego Lazo con el número 1 en Arequipa, o Gladys Campos con el número 1 en Trujillo, ¿no? Sino cualquiera de nosotros que ingrese va a luchar porque esa agenda legislativa sea una realidad, ¿no? Y tenemos claro que hay cosas sustanciales en medio de todo esto a las que tenemos que darle mayor atención, como por ejemplo terminar con la reforma política, la reforma de justicia, empezar una reforma económica porque vivimos en medio de una economía que sigue precarizando vidas. Pero en medio de todo este contexto y de todo este debate no queremos que se pierda la situación a la que se enfrentan día a día las mujeres y las personas LGTBI. Acabamos de cerrar el 2019, un año en el que hemos visto más de 160 mujeres asesinadas. Los feminicidios son tan solo la punta del iceberg, que esconden una serie de violencias debajo, ¿no? Esconde acoso, esconde discriminación, esconde maltrato, esconde crímenes de odio, de lo que no se habla, ¿no? Entonces es necesario poner sobre el centro de la mesa y sobre el debate público
justamente estas problemáticas, ¿no? Se habla sobre el feminicidio, pero no se habla sobre las tasas de violación, sobre las tasas de aborto. No se habla tampoco sobre la tasa de crímenes de odio. El año pasado, en el 2019, abríamos enero con la noticia de que un padre asesinaba a su hijo por el solo hecho de ser homosexual. Unas semanas después veíamos en Los Olivos, en el Cono Norte, como una compañera trans, una mujer trans, era asesinada y ella no forma parte de la lista de los feminicidios. Entonces es necesario que este tipo de problemáticas sea parte del análisis de la política, del Congreso. Por eso nosotros ponemos sobre la mesa la reforma de género, porque estamos de cara a las mujeres y no tenemos ninguna ambigüedad en decir que vamos a luchar por las mujeres, por las personas LGTBI. Son nuestra principal preocupación. Por eso la reforma de género lo que busca es implementar una serie de iniciativas legislativas que corten el machismo, la misoginia, a mediano, a corto y a largo plazo, y además desde una lógica clasista. Por eso es que apostamos dentro de la reforma de género por una ley nacional de educación sexual integral. ¿Por qué una ley nacional de educación sexual integral? Porque necesitamos educar en igualdad. No se puede seguir educando a futuros machistas, violadores, homofóbicos, transfóbicos. Yo en la escuela viví bullying transfóbico y viví en la necesidad de tener que reprimir quién soy, porque esta educación no tenía enfoque de género, porque esta educación no contemplaba educación sexual integral en todos sus niveles. Y es necesario, porque las penas nos han demostrado que no son disuasivas, que no son suficientes, y que además hay casos como los de Inostroza que sirven para poder, sí, para poder justamente negociar con la sentencia de una niña violada, ¿no? Y hay que ver otras formas de poder frenar el machismo. Por eso apostamos por la educación, porque además se ha demostrado en la práctica que la educación sexual integral sí genera cambios, ¿no? Nosotros hemos seguido 3 escuelas a las que en esas 3 escuelas hemos implementado enfoque de género y educación sexual integral. Y es curioso porque en esas escuelas hemos logrado reducir a 0 el índice de embarazos escolares. Hemos logrado reducir a 0 el índice de acoso escolar. Eso es algo práctico. En la práctica estamos logrando frenar el machismo, porque estamos generando una nueva ciudadanía. ¿Qué mamá? Ojo, que aquí quiero también puntualizar que esto no solamente defiende a las mujeres y a las personas LGTBI, sí acaba con el machismo, con la misoginia, con la transfobia, con la homofobia, pero en realidad nos ayuda a formar una sociedad distinta, nueva, en igualdad. ¿Qué mamá no quiere que su hija que está creciendo pueda caminar sin miedo por las calles sin tener que cruzarse con un violador? ¿Qué papá no quiere que su hijo mañana más tarde crezca y no sea un futuro feminicida? Esto favorece a toda la ciudadanía en general, ¿no? Solo por hablar de una de las iniciativas legislativas que conforman parte de la reforma de género, porque tenemos otras más como la ley integral trans que busca devolverle la autonomía de sus cuerpos a las personas trans y la ciudadanía, porque vivimos en medio de un país que se dice democrático pero que en la práctica le niega derechos a una población históricamente vulnerada. Nosotras las personas trans no tenemos la posibilidad ni siquiera de tener nuestros nombres en nuestros documentos. Pero eso no es lo único, sino que además la tasa de deserción escolar en las personas trans supera el 90%. La tasa de las personas trans que no acceden a salud supera el 90%. La tasa de personas trans que se dedican a los trabajos cosméticos, estética y prostitución casi llega al 100%. Ninguna de nosotras soñó cuando era niña con ser prostituta. Cuando yo tenía 5 o 6 años no dije de grande, cuando tenga 15, 20 quiero prostituirme. No, lo hacemos porque nuestras tripas nos obligan, porque este Estado nos empuja a esas situaciones de precariedad y es necesario que el Estado asuma medidas para poder corregir este tipo de cosas, para poder emparejar la cancha, para poder brindarle condiciones y oportunidades para que las personas trans puedan ser quienes quisieron ser. Por eso la ley integral trans busca no solamente cambiarle en el documento los nombres de las personas trans, sino además implementar medidas para poder solucionar su problemática en materia laboral, como el cupo laboral trans, en materia de salud, como por ejemplo un protocolo de atención trans para que ningún médico venga a decirnos y a violentarnos cuando vamos a atendernos, para que en las escuelas no sigamos siendo víctimas de bullying transfóbico y tengamos que dejarlas, ¿no? Otra de las iniciativas legislativas que forman parte de la reforma de género es el sistema integral de cuidados. ¿Para qué? Para que el Estado se haga cargo de espacios de cuidado en los que podamos tener a nuestros niños, a nuestros adultos mayores, para que yo podamos salir a laborar a nuestros centros laborales
con la plena seguridad de que el Estado va a asegurar espacios para que nuestros niños, para que nuestros adultos mayores estén seguros y cuidados, ¿no? Y que no sea una tarea solamente de la mamá, de la hija, siempre de una mujer, ¿no? De la abuela, de la prima. Entonces, con esto estamos reforzando la defensa por las familias, por todas las familias. ¿Qué más estamos haciendo por todas las familias? Luchar por el matrimonio igualitario, para reconocer lo que ya existe, porque las familias, las parejas del mismo sexo existen, nos puede gustar o no, podemos estar o no de acuerdo, pero existen y merecen protección de este Estado. Y además la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de la opinión consultiva 24/2017, deja claro que los Estados tienen la obligación de reconocer estas familias, ¿no? Otra de las cosas que luchamos dentro de la reforma de género es la despenalización del aborto en todas las causales, porque en este país el aborto está penado. ¿Y la penalización ha logrado frenar los abortos? No. ¿Ha logrado que las mujeres dejen de morir en clínicas clandestinas? No. Lo único que hacemos es condenar, asesinar a las mujeres a que vayan a un centro clandestino y se desangren. Eso es lo que hacemos con la punitividad. No ha solucionado nada. Necesitamos que las mujeres, quienes ya hayan decidido, con lo difícil que es decidir abortar, lo hagan en mejores condiciones y no mueran en el proceso. Por eso además es necesario decir que nosotros desde la reforma de género no tenemos ningún tipo de ambigüedades. Ningún otro candidato lo va a decir. Pero nosotros sí apostamos por la despenalización del aborto, todas las causales, pero no solamente por la despenalización del aborto. Creemos en una campaña que tenga que ver y que vaya más allá de lo abortivo. Por eso apostamos por educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. No es cierto que estemos a favor del aborto, nada más, y que no planteemos otras cosas a mediano, a corto y a largo plazo. No tenemos medidas a mediano, a corto y a largo plazo, ¿no? Medidas de prevención. Medidas de prevención. Por eso estamos poniendo la necesidad de que haya una educación gratuita, de calidad, integral, pero también que sea una educación que cuente con enfoque de género y educación sexual integral, para que entendamos el consentimiento, ¿no? Para que cuando un hombre vaya y intente tener relaciones con alguien más, con una mujer o con un cuerpo feminizado, con otra persona de su mismo sexo, entienda que no puede hacer uso de otro cuerpo solo porque sí, sino porque tiene que haber un consentimiento, y cuando una mujer diga que no, se ha entendido como tal y no se nos obliga a hacer algo en contra de nuestra voluntad, y que se le entienda, que se entienda el respeto, la igualdad, ¿no? Desde las escuelas. En ese marco que tú has mencionado acerca de esa reforma que quieres implementar, específicamente en la RENIEC, por ejemplo, si un niño o niña que tiene, ¿cuántos? 10 o 15 años, pero cuando llega a la madurez quiere cambiarse el nombre, como que le ponen muchas trabas, ¿no? Creo que tú mencionaste en anteriores entrevistas acerca de un protocolo en México que se había implementado, que ya existía y querías aplicarlo en el Perú. Sobre el protocolo electoral trans, lo que pasa es que yo cuando inicié mi candidatura quisimos iniciarlo haciendo lo que mejor nosotros sabemos hacer, tomando las calles y exigiendo derechos, desde la alegría, desde el afecto, porque creemos que esta lucha además es por amor, por reconocimiento de derechos, pero sobre todo por afectos, ¿no? Entonces, por eso iniciamos esta campaña exigiéndole al Jurado Nacional de Elecciones y a los órganos electorales que reconozcan mi identidad y que me permitan participar en esas elecciones como a ella. Pero no solamente le pedíamos eso, sino que además le pedíamos a los órganos electorales que implementen un protocolo electoral trans. ¿Y por qué queríamos un protocolo electoral trans? ¿Para qué si todas las personas pueden votar? ¿Por qué? Porque lamentablemente en este país, y quizá en muchas partes del mundo, y estoy segura de ello, para que una persona trans pueda votar es casi como lo que hizo Odiseo con la Odisea, ¿no? Lo que hizo Ulises con la Odisea, ¿no? Tienes que enfrentarte a una serie de situaciones de discriminación, de violencia, ¿no? Y además hay un estudio que hizo No Tengo Miedo, diversidades transmasculinas y féminas en las elecciones pasadas, que muestra claramente lo difícil, lo complicado que es para una persona trans votar. Hay registro de varias personas trans que han sufrido discriminación y violencia al momento de ejercer su voto, porque no se les deja votar, porque hay una incongruencia entre sus nombres y cómo se ven, se cree que están usurpando identidades, incluso hay miembros de mesa que han querido revisarle sus genitales, hay acoso y violencia. Entonces no es posible que en un país que está a puerta de llegar al bicentenario se pueda seguir repitiendo esto. Por eso le exigimos al Jurado Nacional de Elecciones y a todos los órganos electorales
que implementen un protocolo electoral trans. Es más, le hicimos la chamba y la tarea de poder alcanzar el link de ese documento que ya existe en México. No estamos descubriendo la pólvora, estamos poniendo en un documento que generalmente podría terminar de conceptualizarse al contexto peruano, ¿no? O sea, podríamos de alguna manera aterrizarlo aquí con nuestro propio contexto, no cambiando algunas cositas de repente, pero estos órganos electorales lo único que hicieron es decir, respondernos con ambigüedades y patearle la responsabilidad a la reniega. Creo que es muy conveniente que todos tengan igualdad de oportunidades, obviamente, tanto en lo laboral, en lo educativo. Más aún que, por ejemplo, no solamente hay discriminación frente a lo que es la población LGTBI, sino también hacia otros países. Por ejemplo, un real caso, en la realidad es contra los venezolanos, ¿sí o no? Y creo yo que, por ejemplo, todos somos personas, todos tenemos cara, todos tenemos ojos, brazos, y como que todos tienen que ser considerados tal cual somos hermanos. Pero la identidad de género es un tema sensible para muchas personas y creo yo que es muy conveniente de que sí estimules ese tema y que si en caso ha funcionado en otros países, ¿por qué no acá en el Perú? Sí, además es una cuestión de vida o muerte, ¿no? O sea, para algunos no es un tema importante porque desconocen y porque no saben la realidad de la que se encuentran las personas trans, ¿no? O sea, para mí, por ejemplo, yo no solamente soy una persona trans, sino yo soy indígena, soy inmigrante. Estar fuera de tu tierra, lejos de tu familia, sin tus padres, sin alguien que te abrace cuando estás mal, cuando no tienes a nadie. Dentro del movimiento indígena, por ejemplo, a mí me decían que no existían personas trans indígenas, que no existía diversidad sexual indígena. Y yo he tenido que llevar a muchas de estas personas al centro de Lima, a Inclán, a Cepita, donde las mujeres ejercen prostitución. Y les hemos preguntado a esas mujeres trans de dónde son. ¿Y sabes qué respondían? Yo soy de Ayacucho, soy de Puno, soy de Ucayali, soy de Doloreto, soy de Amazonas. Y cuando le hicieron la segunda pregunta, ¿y qué haces acá? ¿Por qué no estás allá? ¿Sabes por qué no estoy allá? Porque mi padre me quiso matar, porque mi familia me botó de casa, porque en la escuela me discriminaron y tuve que salir, porque intenté trabajar en cualquier cosa y en todos lados me acusaban. Eso nos demuestra lo difícil que es ser una persona indígena, LGTBI y más una persona trans indígena, porque ni siquiera tenemos la posibilidad de ser quienes somos en nuestra tierra, tenemos que huir por salvar nuestras vidas. Ese es el nivel de complejidad. ¿Y qué hacemos? Las expectoramos. Yo antes decía, por ejemplo, yo no quiero saber nada de prostitución, no, jamás me prostituiría, eso hace la gente que le gusta la vida fácil, ¿no? Pero cuando empecé mi proceso de transición, mi familia me dio la espalda, me botaron del trabajo, yo estaba estudiando Derecho en la mañana, Administración en la tarde, toqué las puertas de hoteles, de restaurantes, de transportadores y en todos lados me daban más tareas que el resto, me pagaban menos, me trataban mal y me intentaban violar. Siempre recibía acoso y siempre adivina de quién era la culpa. Mía, siempre era la culpa mía, ¿no? Entonces, siempre terminaban votándome, pagándome menos o no pagándome. Entonces, yo he pasado situaciones que no te imaginas para poder terminar mi universidad. He tenido que ejercer prostitución después de haberme negado tanto. Porque la gente y los hombres que me discriminaban en el público, en el WhatsApp, en el Facebook me escribían: oye, te puedo dar unos cuantos soles, te puedo pagar tu cena y dar para tu pasaje. Y estar 4 o 5 días sin comer, sin tener, para pagar unas combi, para irte a la universidad, para pagar unas copias. Es difícil, no es fácil. Yo nunca hubiera querido entregar mi cuerpo a alguien que no me gusta. Pero es algo que se tiene que hacer por necesidad, por tener un plato de comida al otro día. Y para mí ha sido la etapa más difícil y más complicada de mi vida. Tener que tener a un hombre que no te gusta encima no es fácil. Es una situación a la que nos empujan, sin darnos ofertas laborales, botándonos de las escuelas, sin siquiera... Eso hace que estemos en las calles, entregando nuestro cuerpo por unos cuantos soles. Y además, no solamente... O sea, las personas trans ni siquiera morimos, nos matan lentamente, quitándonos oportunidades, condiciones. Esas mujeres trans no mueren solamente de VIH, mueren de anemia, de anorexia, mueren porque esta sociedad les obliga a reforzar cánones estéticos, les obliga a reafirmar a cada 5 segundos su feminidad, y eso hace que tengan que meterse silicona, aceite de avión, prótesis.
Y a la larga o a la corta eso termina perjudicando nuestra salud. Ese aceite de avión revienta nuestros tejidos, se nos pudre, nos pudrimos en una cama. ¿Acaso el Estado ve eso? Terminamos con tuberculosis, con agua en los pulmones. Bueno, lo que dices es totalmente cierto, porque la realidad es que nosotros vivimos en un país donde la dura vida se vive en las calles y obviamente que hay pobreza, hasta analfabetismo, no solamente son casos de discriminación, pero no tiene que ser así. Un mensaje para toda tu población por la que quieres impulsar todas estas reformas, ¿cuál sería? Sí, yo creo que hay que hacer un llamado de alerta, porque en este momento nos estamos jugando nuestras vidas, ¿no? Nos estamos jugando nuestro futuro y necesitamos ser conscientes de que podemos cambiar la historia de este país, podemos llenar ese congreso de gente distinta, de gente que ha luchado toda la vida por vida digna, ¿no? Que no es gente que va a empezar a luchar por vida digna, ¿no? Entonces, sino que ha luchado toda su vida en las calles, en todos los espacios, por una ciudadanía distinta, por construir una sociedad con igualdad de oportunidades y condiciones, ¿no? Podemos llenarla con esta gente, o tenemos otra opción también, ¿no? Podemos llenarla con gente que ya ha estado en el Congreso y que no le interesaba la vida de las mujeres, de la niñez, de las personas LGTBI, de la ciudadanía en general, de los pueblos indígenas y de los jóvenes, ¿no? Tenemos esas dos opciones, ¿no? Volver a marcar por los corruptos, por los que han estado al servicio de la CONFIE, de los grandes empresarios, o podemos marcar por la lista de Juntos por el Perú, por Gaela, por alguien que está comprometida con la igualdad, ¿no? Tenemos esas dos opciones, ¿no? Yo creo que es necesario hacer un llamado a cada una de estas personas, hacer un llamado a todos, a todas y a todos los que creen que merecemos una sociedad con igualdad de oportunidades y condiciones, porque necesitamos manifestarnos este 26 de enero y demostrarle a este país que los que queremos la igualdad somos más, y lo vamos a hacer marcando la JP y escribiendo el número 8. Porque vamos a dejarle bien claro a los que están en contra de nuestras vidas, a esos corruptos que han estado toda la vida en el Congreso y en todos los espacios donde se toman decisiones, que no vamos a dejar que nos roben nuestro futuro, que no vamos a permitir que regresen a seguir robando y a seguir haciendo lo que quieran de esos espacios, que vamos a recuperarlos para la población, que vamos a estar de cara, que más allá de lo que pasa el 26 de enero, a nosotros nos van a ver construyendo la igualdad, porque esta lucha es por amor. Otra de las preguntas que quisiéramos hacerte es acerca de cómo ha sido financiada tu campaña. Qué bueno que lo preguntes, porque nosotros hemos iniciado esta campaña con serias limitaciones. Limitaciones económicas, limitaciones orgánicas, que tienen que ver con no contar con dinero para poder hacer publicidad, para poder movilizarnos, que tiene que ver con que no tenemos equipos, ¿no? Pero al mismo tiempo, no hemos tenido todo eso frente a otros candidatos que sí tienen un montón de dinero para poder hacer una campaña millonaria, con publicidad, pagando medios, pagando expos, pagando por aquí, por allá, ¿no? Pero, ¿de dónde viene ese dinero? Nadie te regala 2, 3 millones gratis, ¿no? O sea, te doy esos 3 millones, te financio tu campaña. Yo, dueña de McDonald's, ¿no? Yo del BCP te financio tu campaña. Yo de una aerolínea te financio tu campaña. Pero cuando tú ingreses, tú vas a tener... Me devuelves el favorcito, no vas a tener que hacer leyes a mi medida, como yo quiero. Tú vas a ser mi títere dentro de ese congreso. Eso es lo que se ha hecho todo este tiempo. Por eso es que no ha pasado nada después de que asesinaron, porque este sistema capitalista, patriarcal, extractivista, asesinó a 2 jóvenes en McDonald's. Esos jóvenes no murieron, fueron asesinados por este sistema. Y no se ve así. Y algún congresista, algún ministerio se indignó por eso. No, ¿sabes por qué? Porque están financiados por ellos. Nosotros no. Nosotros estamos financiados por el cariño de la gente. Nosotros hemos tenido solamente 2 actividades profundas. Hemos tenido una cena profundos y hemos tenido un tono profundos. En esa cena profunda nosotros proyectamos que vengan 50 personas. Y la realidad superó nuestras expectativas, porque conforme hemos estado saliendo a medios, difundiendo la campaña, cada vez hay más gente que cree en nuestra propuesta. Y nos separaron en la mitad del Chifa. Pero la gente comenzó a llegar, llegó más, copamos todo el Chifa. El señor tuvo que ir a comprar su saco de arroz para hacer un poco más de chaufa. Y
eso demuestra de alguna manera que sí hay una esperanza en la población en nuestra propuesta, ¿no? Y nuestra segunda actividad profundos fue justamente un tono profundos, ¿no? Y fue un tono además no solamente para recaudar dinero, para poder tener fondos en esta campaña, sino también fue para reencontrarnos, para volver a vernos, para abrazarnos todos, todas y todos aquellos que creemos en la igualdad y que estamos en esta lucha no desde ahora sino hace mucho tiempo. Y fue lindo porque el repertorio fue gente LGTBI, fueron mujeres trans, cantando, bailando, demostrando que con el arte también se hace política, que bailando también se construye una revolución. Y fue hermoso ver a gente alegre, demostrando afecto. Y no solamente era gente LGTBI, gente feminista, ¿no? Sino también yo soy ecologista, soy animalista, también he estado en organizaciones ecologistas, animalistas, en organizaciones juveniles. Y era una mezcla de todo eso, no era una diversidad de todo el movimiento social apostando por una propuesta nueva, fresca, de una izquierda antigua, porque yo soy de la izquierda de Marina Moyano, soy de la izquierda de María Jesús Alvarado, no soy de la izquierda de Marta Portal, no de todas esas compañeras que se me han jugado toda la vida por un país distinto, ¿no? De esas compañeras, mujeres feministas de izquierda, que lucharon por las 8 horas de trabajo, de esas compañeras textiles, de ahí vengo yo, esas son mis raíces, ¿no? Esa es nuestra principal motivación para ingresar a ese congreso. Luchar con coraje, con rebeldía, con rabia, pero sobre todo con alegría y con amor, porque es el amor lo que nos mueve. Bueno, antes de realizarte la última pregunta, quisiera agradecerte por todo el equipo del Grupo Concilium. A nombre mío, vicepresidente de Concilium, quisiera agradecerte por estar aquí y por mostrar tus propuestas, tanto tus propuestas, al igual que la cruda realidad que le cuesta vivir a un chico que ya sea de provincia o también de la misma capital que afronta. Y gracias por estar aquí, gracias por la entrevista. Ahora la siguiente pregunta, la última, es ¿por qué este domingo 26 de enero debemos de votar por Gaela Cari? ¿Por qué? Porque votar por Gaela es votar por la igualdad, es votar por las familias, es votar por niñez, es votar por una sociedad con igualdad, oportunidades y condiciones para todos, para todas y para todos. Porque no vamos a seguir permitiendo que gente que no nos represente ingrese en esos espacios, porque también nos pertenece, y porque vamos a ocuparlos, porque vamos a devolverle a la ciudadanía ese congreso, porque nos corresponde, ¿no? Yo creo que es necesario remarcar que más allá de los resultados en las elecciones, el movimiento feminista, el movimiento LGTBI, el movimiento indígena, ya tiene una victoria, ¿no? El que estemos planteando estas cosas sobre la mesa, que nadie más estaba dispuesto a decir, que nadie más estaba dispuesta a poner sobre el debate, es una victoria. Y no es una victoria mía, es una victoria para las mujeres, es una victoria para las feministas, es una victoria para la diversidad sexual en general, para las personas indígenas, porque estoy dispuesta a luchar por ellos, por ellas, ¿no? Y es necesario verlo así, ¿no? Yo creo que ya hemos marcado un momento en medio de todo este contexto. Estamos haciendo historia, no importa lo que pase. Así que yo creo que es necesario llamar al voto sin miedo, con convicción, hacer un voto a quienes creemos en la igualdad y demostrar que los que creemos en la igualdad somos más. Y eso se va a ver reflejado en las urnas, pero también se va a ver reflejado básicamente en lo que estamos construyendo hoy día. Porque no necesitamos llegar a ese congreso para generar cambios, ya lo estamos haciendo. Así que ya lo sabes, vota por Gaela, vota por la igualdad. Bueno amigos, esto ha sido la entrevista a Gaela Cari, candidata al Congreso por el número 8. Gracias a todos por sintonizarnos, tanto en Facebook como en YouTube. Denle manito arriba, ya saben, compartan el video y si están en YouTube, suscríbanse. Muchas gracias.